Quiero, antes de empezar a traer este tema, quiero orar. Porque este es un tema, es sencillo, pero se titula Cara a cara frente al Maestro. Y cuando hablamos de un tema de tanta profundidad que implica la cruz del Calvario, es necesario que todo nuestro ser esté alineado para recibir la palabra que Dios nos quiere traer. Mire, cuando Dios trae un tema aquí y yo me paro a hablarlo, mire mi mano. Son 3 para aquí y 1 para allá, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir? Que hay una convicción clara de lo que se trae para que al haber una convicción clara haya un mejor entendimiento de esta palabra. Y el propósito de esto es que seamos transformados, que seamos libertados, que seamos sanados y reconciliados con lo que Dios nos quiere traer. Por lo tanto, es necesario que oremos, porque el intelecto humano no tiene la capacidad para entender la altura, la profundidad y la anchura de una cruz. Pero el Espíritu Santo que opera en nosotros sí la tiene. Por lo tanto, es importante que oremos para que usted pueda recibir el mensaje y que dentro de este mensaje no dormite, no duerma su espíritu, sino que esté alerta a través de todos los sentidos y usted pueda recibir lo que el Maestro nos quiere dar. Y por eso quiero, antes de empezar a hablar de esta palabra, que oremos. Vamos a ponernos en pie en reverencia al Maestro. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de congregarnos aquí, de mantener la higiene para podernos congregar con la sabiduría que tú has dispuesto. Y permite, Señor, que podamos penetrar en la profundidad de esta palabra a tal magnitud que, Señor, podamos ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo enséñanos a amar con el corazón que tú nos amas. Hoy, Señor, venimos para que esta palabra cale en lo más profundo de nuestro ser y seamos transformados, seamos mudados a la imagen de la estatura de un varón perfecto. Sabemos que no somos perfectos, pero buscamos la perfección en ti y tú la darás porque tú tienes propósito de salvación y vida eterna y el sello de tu bendición y la llenura de tu Espíritu Santo, porque tú nos llamaste a nosotros. Nosotros no nos llamamos, nosotros no nos autorizamos a nosotros mismos. Eres tú a nosotros, cuyo propósito en ti tiene realización de fe a través del conocimiento de lo que es la cruz del Calvario. Hoy te damos gracias porque estamos presentes y podemos escuchar con nuestros oídos y que todos nuestros sentidos van a estar alineados a ti para que esta palabra traiga la convicción para lo cual tú la enviaste, porque sabemos que no puede retornar atrás vacía y va a prosperar para lo cual ha sido enviada. Hemos orado creyendo y sabiendo que en el nombre de Jesús se cumplirá todos tus propósitos en nuestra vida. Damos gloria a tu nombre y decimos todos unánimemente juntos, amén. Qué lindo. Dale un aplauso, Señor. Gracias, Dios. Pueden sentarse, por favor. Y vamos a hablar de esto. Qué lindo es el Señor, de verdad que sí. Se titula De cara a cara al Maestro. Permítame quitarme esto, aquellos que están por internet, no hay forma de que yo pueda contaminar a nadie. Primero por la distancia y segundo porque esto está 99.99% libre de COVID y el que le está hablando ya tiene la prueba negativa. Es para los fines de internet, hermano, porque yo sé que las críticas no faltan. Pero el que lleva la verdad no le teme a nada, porque la verdad nos hace libres. Que le quede meridianamente claro. De cara a cara frente al Maestro implica una relación de un conocimiento que debemos de tener, porque en sí es un regalo de Dios. Y muchas veces en la vida damos por sentado las cosas sin analizar qué es lo que tenemos en nuestras manos y qué verdaderamente es un regalo de Dios, como es la vida. Tenemos la vida y no valorizamos lo que es la vida porque desconocemos el valor real que tiene la vida. Y esto es un regalo
sencillamente que tú y yo no lo podemos pagar. Y si analizas en profundidad, ni siquiera merecer. Porque ninguno de nosotros pedimos nacer, sino que nacemos. Ninguno de nosotros podemos, si perdemos la vida, volverla a tomar. Por lo tanto, es algo que no podemos comprar ni pagar. Y es algo que tenemos que aprender a valorizar. ¿Para qué? Para que pueda ser usado correctamente. Así que es un regalo muy especial. ¿Y qué puede simbolizar un regalo tan especial que ni siquiera lo podemos pagar? ¿Me lo merezco lo que tengo? ¿Qué uso tiene para mi vida? ¿Qué uso tiene mi vida en sí? Tenemos que analizarnos. ¿Para qué yo estoy viviendo? ¿Para qué me dieron este regalo tan especial de la vida? Y cuando hacemos un autoanálisis reflexivo de esto, nos damos cuenta que no nos hemos puesto a meditar sobre la vida. Y la vivimos tan rápidamente que cuando llegamos a cierta edad, empezamos a recordarlo cuando yo tenía 19 años, cuando yo tenía 20 años, cuando tenía mis 15 años. ¿Por qué empezamos en retrospectiva a analizar esto? Es porque la vida ha pasado tan rápido que no podemos valorizar lo que tiene la vida. Porque es un regalo que Dios nos da, pero hemos vivido la vida existencialmente, no la hemos vivido como tiene que ser. Por eso a veces no apreciamos lo que vale la vida. Y cuando usted analiza en profundidad esto reflexivamente, usted dice, ¿y qué función tiene la vida? ¿Qué simboliza en función la vida? Y usted se da cuenta que no tiene una respuesta. Y usted dice, wow, yo tengo esta edad y ahora yo me pregunto esto y para ninguna de estas preguntas tengo una respuesta. Si usted analiza bien, no tiene la respuesta, ¿verdad? No es mentira. Porque la vida es mucho más de lo que tú y yo vemos en nuestra propia vida. Tú y yo podemos ver hasta donde llegan nuestras narices apenas, pero la vida es mucho más grande que todo esto. A veces usted dirá, pero la vida realmente es para yo sufrir y nada más, para vivir en problemas y buscar las soluciones y nada más. Y todas estas preguntas, que son aproximadamente 8 preguntas, son esencialmente básicas y natural que usted se la pregunte. Pero la idea de crear con esta pregunta una conciencia es para que veamos que hemos vivido la vida sin saber que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque realmente estamos existiendo dentro de la vida. Estamos funcionando por las cosas que necesitamos hacer, pero la vida es mucho más profunda que todo lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, nuestra vida tiene que tener un sentido real de sensatez, donde tiene un destino y propósito de paz y seguridad para una eternidad. Y esto no es religión. Porque los religiosos mataron a Jesús, como siempre le digo, en la cruz del Calvario. Es una relación donde nosotros, por causa de no conocerla, la llenamos con porquerías de la vida, existenciales sobre la faz de la tierra. Sin embargo, lo que verdaderamente llena la vida no está sobre la faz de la tierra. Está en el mundo invisible de la verdad que es Cristo Jesús. Y nosotros a veces no le buscamos el sentido a la vida porque no profundizamos en este regalo que Dios nos da. Y entonces sabemos que esto es una gracia, ¿verdad? Y sabemos que la vida por gracia ha sido dada a nosotros. Pero ¿cuál es el propósito en sí de la vida? ¿Por qué yo tengo la vida? ¿Para qué yo quiero la vida? ¿Y qué es en esencia la vida? Y cuando usted entra en definición de la profundidad de la vida, está relacionada con un nombre conocido como eternidad. Porque realmente la vida es la eternidad. Y hay un enlace profundo que por falta de conocimiento del hombre, la gente vive la vida existencialmente y no aprende a vivir la vida. Cuando usted entra a la verdadera profundidad del conocimiento de esto que está en la Biblia, entonces usted empieza a cobrar la vida realmente y a mirarla desde el punto de vista real de lo que es la vida.
No es hasta que usted empieza a reflexionar sobre esto que entonces empieza a entender que por la gracia de Dios nos da la vida. ¿Para qué? Para Él glorificarse en nuestra vida. Quiere decir que su gracia y su bondad hacen posible que podamos conocer lo que es la vida. La pregunta es sencilla. ¿Cómo es que Él lo hace? Es bien sencillo. Dios en su infinita sabiduría creó al ser humano. Bien claro lo tenemos. Pero dentro del ser humano hay un espacio existencial que tiene que ser satisfecho con la llenura de su Espíritu Santo. Y usted dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero todavía no estoy satisfecho. Eso es real, puede pasar y pasa. Pero ¿por qué usted está en esa decadencia de no recibir esa llenura? Porque no se ha relacionado correctamente. Todos tenemos amistad con todos, pero la pregunta es, ¿tenemos la relación correcta como tiene que ser? ¿O la queremos manipular como queremos hacer? Porque con quien estamos tratando en la relación correcta de la vida se llama Dios y Él es perfecto en todo. O sea, dice la palabra que no bien está el pensamiento en nosotros, ya Él lo conoce. Proverbios 16:2 dice que el hombre es sabio y todo lo tiene bien en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Ahí está. Todos los caminos para el hombre, vuélvelo a poner por favor Gabriela, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Estaba parafraseando, ahí lo tiene escrito. Pero Jehová pesa los espíritus. Quiere decir que Él pesa los espíritus. ¿Y por qué Él pesa los espíritus? Porque Él quiere que la motivación nuestra realmente radique para lo que hemos sido criados. Si hemos sido creados con un propósito y destino, tenemos que caminar tras ese propósito y destino para que podamos realizar el plan perfecto para el cual tú y yo fuimos diseñados. Y ese propósito lo tenemos que buscar nosotros con Dios. Si nosotros no lo buscamos con Dios, hermano, no lo vamos a encontrar. Porque el que tiene el conocimiento pleno para crecer en la dirección correcta se llama Dios. Lo importante es, ¿sé yo el propósito existencial por lo cual estoy viviendo sobre la faz de la tierra? ¿Sé yo para qué Dios me regaló los hijos que tengo? ¿Yo sé para qué estoy viviendo? ¿Sé yo a quién yo le estoy sirviendo? ¿Mi vida vive con un propósito de eternidad o solamente un propósito material? Son cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque llega el momento donde el hombre tiene el vacío existencial creado por Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo sea el comunicador con Dios para que se cumpla el propósito por lo cual estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Entonces, no cultivamos ese tipo de relación y como decía ahorita Ricardo en la introducción, queremos que las cosas acontezcan cuando queremos, en la forma que queremos y cuando tú y yo queremos. Entonces, no estamos respondiendo realmente a la existencia real para lo cual fuimos creados. Estamos viviendo un vacío existencial que lo queremos llenar con cosas materiales, con cosas mundanas y siempre vamos a estar insatisfechos. Porque realmente no hemos reconocido la razón existencial por lo cual vivimos. Y mientras estamos en ese propósito, nos dedicamos a poner nuestra seguridad en cosas materiales. Y la palabra dice claramente que todo va a desaparecer, mas su palabra permanecerá. Entonces, si se lo vas a dar, dáselo al Rey de verdad. Porque, oye, es a Dios, no es a mí. A mí no me mire, es a Dios. Entonces, cuando miramos la razón real de nuestra vida, vamos a llenar el vacío existencial con el Espíritu Santo. Le permitimos que Él pueda relacionarse con nosotros y nosotros con Él para saber el propósito de Dios en mi vida. Y mi vida entonces cobra dirección y sentido y propósito. Y eso no quiere decir que Dios no te prospere materialmente. Dios te prospera no solamente materialmente, en todos los aspectos de tu vida. Porque es un Dios de orden.
Y dice claramente en su palabra que de ningún bien carezca, porque son los hijos de Dios. Pero la importancia de esto está en que nosotros tomemos la decisión de quién realmente nos va a suplir. ¿Y cómo lo vamos a saber? Delegando en obediencia a lo que Él nos manda hacer, porque Él conoce y pesa nuestros espíritus, y conoce nuestro corazón, y conoce hacia dónde vamos a caminar, que a veces nosotros mismos ni lo vamos a conocer. Simplemente lo conocemos cuando nos dedicamos a conocerle a Él. Entonces nuestra vida cobra sentido, destino y propósito. Cuando nos llenamos de esta verdad, entonces entendemos que el regalo de Dios llenando el vacío existencial en nosotros tiene un propósito de salvación. Tiene un propósito de sanar nuestras dolencias. Tiene un propósito de sanar nuestras enfermedades, de perdonar nuestras transgresiones y pecados, ser libertados. Y por lo tanto, vemos entonces en profundidad que hemos sido justificados delante de Dios. ¿Y cómo usted va a poder visualizar eso? Entendiendo lo que ocurrió en la cruz del Calvario y lo que es el poder de la resurrección de Cristo. Cuando usted entre a esa profundidad, usted va a sentir que está certificando la verdad existencial de por qué el Espíritu Santo lo está llamando a que usted tenga una relación con Dios. Y lo va a dejar demostrado para que usted pueda ver con los ojos de Dios lo que está pasando en el mundo y lo que Él quiera hacer con sus creyentes, que es levantar una iglesia con voz de trompeta y sonido cuando llegue el momento del arrebatamiento. Dáselo de verdad al Señor, hermano, no amague, déselo para Él. Cuando usted está aplaudiendo su palabra y afirmándola, usted es bendecido. Créame, usted es bendecido. Nuestra vida existencialmente no puede estar cimentada en esperar algo que me va a complacer momentáneamente, pero que no tiene sentido de eternidad, sino que tenemos que mirar más allá de lo que significa la vida, que nunca se acaba. Y la gente compara vida y muerte. ¿Sabes qué? Estando en vida tú puedes estar muerto cuando no has visto lo que realmente Dios te quiere dar con la vida. Y que cuando tú realmente entiendes lo que es esto y mantienes lo que es la vida nunca se acaba porque la vida se llama eternidad. ¿Me hago entender? Cuando usted entiende esta profundidad, entonces sabe que el enlace de vivir en Cristo significa eternidad y usted nunca morirá. Mire lo que le estoy hablando. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de Jesús. Lo más grande de esto es que nos las da por gracia. Y da no solamente la gracia, da toda la plenitud. Y cuando hablamos de plenitud, es que aprendemos lo que es la cruz, para que esa cruz certifique la plenitud a través del poder de la resurrección. Y sobre esa base es que vamos a hablar hoy. Amén. Así que cuando hablamos de plenitud, oiga esto bien, antes de entrar a los versículos bíblicos, cuando hablamos de plenitud, hablamos de la llenura de todo bien. Oiga bien lo que es todo bien. Es que todo lo que existencialmente usted conoce, aún cosas que va a conocer después y conocerá más tarde, son las que le completarán la eternidad cuando vive en Cristo. Ese complejo completo está certificado a través de la cruz del Calvario. Y cuando le diga la palabra, usted lo va a certificar. Cuando Él muere, la última palabra dice, completado es. Son 10 etapas y 10 el número completo de Dios para significar que la obra redentora del Cordero Inmolado fue perfecta y viene a residir en nosotros a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando entendemos esta profundidad, entonces vamos a entender que todo va a ser para bien en lo que hacemos en Cristo. Pero a través de esa cruz no solamente le dio la llenura de todo bien, sino que le dio el poder y la autoridad que viene dado porque el trabajo completo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario para sus hijos, que somos tú y yo. Déselo de verdad, hasta yo se lo voy a dar a Cristo. Claro que sí. Así que
El primer propósito que tiene Cristo en nosotros es la plenitud que tiene para sus hijos. ¿Y qué quiere ese para sus hijos? Para que puedan alcanzar el máximo potencial para el desarrollo, escuche bien, de la perfección aquí hasta la eternidad. ¿Me está entendiendo? Hasta la eternidad. Y esto es una seguridad que cada creyente tiene que tener en su corazón y en su mente claro, para que no viva con miedo, porque la perfección en nosotros comienza cuando entramos en el pleno conocimiento de lo que es Cristo en nuestra vida. Como les dije ahorita, esto se trata de una relación con Dios, no de una religión. Los religiosos clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Los religiosos hizo posible que tú y yo pudiéramos conocer a Jesús. Porque sepa usted que el diablo también le tiene que servir a Cristo. Estamos hablando claro. Y aquellos que están por el internet, entiendan lo que tienen que entender a la luz bíblica de lo que le estoy hablando. Así que la perfección en nosotros comienza con el conocimiento de Dios en nosotros para que continúe este conocimiento hasta la eternidad. Porque el creyente no muere, sino que su vida se transforma. ¿Estamos claros, hermano? Que le quede meridianamente claro esto. Es importante que lo entendamos. Así que para poder entender esta profundidad, necesariamente tenemos que entender qué es la relación que Jesús tuvo con el Padre y cómo es la relación que el Padre tiene con el Hijo. Porque similarmente nosotros tenemos que relacionarnos para que de la misma forma que Jesús triunfó, también nosotros triunfaremos. Y su palabra lo dice claramente. Confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Y nosotros somos más que vencedores en aquel que ya venció al mundo. Así que vamos a entender esa relación, porque solo así y únicamente así es que vamos a poder entender lo que es el beneficio nuestro en plena santificación en la realización del estilo de vida. Porque aquí en esta vida es que es lo que se determina lo que tú y yo vamos a hacer en el futuro eterno. No es mañana, como me decía un espiritista que vino a la oficina mía, me dice, puede ser que mañana yo acepte a Jesús, y yo le dije, puede ser mañana que una bala te agarre la cabeza y no puedas arrepentirte. ¿Qué tú crees? No había pensado eso, pues piénsalo, porque el enemigo que espera en ti no te lo va a dejar ver, pero yo que le sirvo a un Cristo vivo te lo está diciendo. Me llamó el otro día, me dijo, estoy meditando en esa palabra y que no se te haga tarde. La dejé ahí, porque yo no pierdo tiempo ni le echo perla a los cerdos. El que quiere venir a Cristo quiere venir y ahí yo me meto de cabeza a ayudarlo. Pero el que quiere pelear con Cristo, pues ese es su problema con Cristo. No pierdo tiempo con esa basura. Y es basura, hermano. No le tengo miedo a decirle que el espiritismo es basura. Que lo oiga bien y sé que está por internet. Y el cristiano tiene que saber que está en autoridad sobre esa basura. Porque dice claramente desde Génesis que el cristiano pisará con el calcañar la cabeza de la serpiente llamada Satanás. Y que le quede claro, usted no puede andar con miedo. El miedo lo tiene que tener el diablo, porque está derrotado. Y la Biblia lo dice claramente, desde el Hebreo y desde Génesis a Apocalipsis dice lo mismo. Así que no tenemos miedo en decir la verdad. Y queremos que usted venga al camino, hermano. Si usted está escuchándome, es para que venga al camino. No es que le estamos retando ni lo estamos ofendiendo. Es para que usted sepa que está en el camino equivocado. Así que vamos a buscar a la primera de Juan. Juan capítulo 1, 14 al 18, para empezar a darle fuego a esto. Amén. Juan 1, capítulo 1, versículo 14 al 18. Lo tienen ahí. Márquenlo en su Biblia también. Usted lo va a tener aquí atrás, pero márquenlo en su Biblia, porque es importante la anotación que usted escriba de lo que el Espíritu Santo le habla a su vida con esta palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 15, Gabriela. Vamos a leerlo corrido, después lo desmenuzamos. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Wow.
Tremenda palabra. Y el 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí tiene unas referencias bíblicas para que usted certifique y recertifique la palabra que acabamos de leer. Fíjese que el versículo 14, pónselo ahí, déjaselo puesto. Es importante que entendamos que por un hombre entró el pecado sobre la faz de la tierra, que fue Adán. Adán permitió el pecado porque Eva le llevó el pecado y él lo asimiló y lo realizó. Por lo tanto, la muerte del hombre entra por un hombre llamado Adán, pero por un mismo hombre el pecado, las enfermedades, los dolores, las transgresiones y la muerte fue quitada a través de Jesús. ¿Estamos entendiendo lo que está hablando aquí la palabra? Por lo tanto, usted va a ver claramente que por un hombre mismo entró el pecado, se le permitió, llamado Adán, pero por otro hombre llamado Jesús, que fue Dios encarnado y la deidad completa en él, se elimina toda la obra pecaminosa que hay sobre la faz de la tierra. Pero es eliminada para todo aquel que le ha creído, para todo aquel que tiene el Espíritu Santo y que funciona como hijo. No es para todo el mundo. Por eso digo que el cristiano tiene un privilegio que tiene que darse cuenta de lo grande que es. Porque es un privilegio supremo. Es un privilegio que hace que todo responda a Dios y Dios en él. Por eso es importante que analicemos la relación del Padre con nosotros y nosotros con el Padre. Porque si ese hombre tuvo la capacidad de poder eliminar el pecado, de poder quitar todas las enfermedades, de quitar los dolores de nosotros, de las transgresiones y quitar la muerte, y lo demostró cuando resucitó, también nosotros resucitaremos en los días postreros. Y nuestros familiares que ya están muertos en los cementerios resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. No lo voy a poner porque eso en la próxima predicación continuamos. Así que cuando entendemos esto, sabemos que nuestra relación merece y debe, y como yo siempre le digo, si se puede y se debe y la podemos hacer, no hay razón para que no se haga. Deberíamos de hacerlo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Y a vosotros, se refiere a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que cuando Jesús va a morir para romper el imperio de la muerte que se enseñoreaba de nosotros sin salvación, Él a propósito decidió obedecer al Padre y entregarse en la cruz del Calvario. Y tenemos que entender esto, porque Él lo hizo por un propósito de la demostración mayor del amor más grande que se pueda conocer en la vida. La pregunta que nosotros tenemos que hacer inmediatamente, ¿somos recíprocos con el estilo de vida a ese amor que murió por nosotros en la cruz? Tenemos que analizarnos. Porque cuando caminamos en la reciprocidad de acción de gracia, que fue la introducción, tiene un propósito. Y ese propósito tiene que cumplirse en nosotros porque es a favor de nosotros. No es a favor del mundo, no es a favor de las tinieblas, es a favor de los creyentes. Porque Él no murió por las tinieblas, Él derrotó las tinieblas. Por eso yo no le echo perla a los cerdos, hermano. El que no quiere entender la palabra, lo dejo quieto, oro por él, pero no me hago fuerza, ni discuto, ni peleo. A mí me invitaron para ir a un medio noticioso para contender un poquito y le dije, si es para contender no voy. No, porque nosotros venimos mirando sus predicaciones, son muy profundas y queremos que usted conteste. Pero si es para contestar preguntas no hay problema, pero para contender no, porque el evangelio no es para contender. Pero es que fíjese, como quiera hay contienda, porque de eso el mundo se nutre. No, se nutren las noticias, yo no. Perdóname, te nutren las noticias, y no voy a decir el nombre, tampoco lo digo, de la reportera. Pero no es así.
El evangelio no es para contender, porque el evangelio no tiene competencia, porque es la verdad. Y la verdad no hay quien la derrote. Pero ¿cómo usted va a demostrar la verdad si no discute? Te equivocaste. La verdad sola pelea su palabra. Dáselo de verdad, Señor. Porque la gloria de Él es. Así que cuando entendemos la profundidad de esto, empezamos a entender la coherencia de lo que nos está hablando Colosenses. Vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os da vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y es importante que entendamos que dice, dándonos vida juntamente con Él. Eso significa que cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted está en la presencia de Dios continua. Y esa presencia de Dios continua a través del Espíritu Santo es para que usted observe y mantenga una relación de comunicación con Él 24/7. Todas las noches cuando yo voy a cerrar mi día en oración, con mi esposa oramos diciendo, Señor, mientras nuestro cerebro descansa y nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu y nuestra alma está adorándote en el cielo como están los santos en el cielo. Inmediatamente terminamos de hacer esa oración, cae un disco duro de alabanzas continuamente. Y toda la noche yo puedo estar durmiendo, pero cuando me despierto estoy en alabanza. Y en los sueños sueño con la alabanza. Y usted dirá, ¿estoy loco? No, ese es el diseño de Dios. Que por falta de relacionarse bien con Dios, el mundo lo desconoce, esos son otros 20 pesos. Pero no aquí, porque ustedes lo conocen, porque yo le he predicado sobre eso. Pero lo digo para aquellos que están por internet, para que agarre ese conocimiento y sea parte vivencial de esto. Mira el versículo 14 de Colosenses 2. Anulando el acta de los decretos que le había contra nosotros. ¿Qué es el acta de los decretos que había contra nosotros? La muerte, hermano. Era la muerte. Por eso es que yo digo claramente que tú y yo viviremos, no moriremos. ¿O Jesús está muerto? De ninguna manera, ¿verdad? Él vive y vivirá por los siglos de los siglos, amén. Pues ¿sabes qué? También nosotros viviremos. Porque escrito está. Le sigo leyendo. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz del Calvario. O sea que cuando él dice clavándola en la cruz del Calvario, quiere decir que allí en la cruz del Calvario él venció el imperio de la muerte. Y todo aquel que le ha creído y le sirve y vive como hijo de él, también vencerá el imperio de la muerte. Que esto es importante que lo entendamos. Vamos al versículo 15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué son despojando los principados? Todo aquello que es potestad de tiniebla en categoría principado, que son los más grandes, potestades le siguen en categoría de tiniebla, los exhibió públicamente, quiere decir que los derrotó, diciéndole, ustedes están vencidos, llámese enfermedad, dolencia, muerte, pecaminosidad, todo tipo de enfermedad que todavía el diablo se sigue inventando, todas están derrotadas en la cruz del Calvario. Todas. Y nosotros somos los que ejecutamos la autoridad para derrotarla. A través de Cristo. A través de Cristo. Así que si usted analiza el versículo 13, específicamente te dice bien claramente que tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque aquella criatura que estaba muerta porque no tenía el espacio existencial lleno con el Espíritu Santo, ahora lo tiene. Somos creyentes. Y si lo tenemos, es para usarlo. Porque dígame ¿usted compra un carro para dejarlo estacionado en la marquesina? De ninguna manera. ¿Usted compra una trotadora para no usarla? De ninguna manera. Pues entonces tiene el Espíritu Santo para ser usado y es mantener una relación personal con Dios. Y esto es importante que lo cultivemos, porque es tan fácil. Es cuestión de querer, y el que hace el querer como el hacer es Cristo en nosotros, pero nos toca a nosotros hacerlo. O sea, Él no lo va a hacer por ti ni por mí. Nos toca a nosotros responsablemente sostener, mantener y darle vigencia a esa relación. Y los hechos constitucionales de nuestra vida nos hacen ver que la existencia de Él en nosotros es tan real que cuando necesitamos algo, está la solución. ¿Te me oyó? Antes de que viniera el COVID, Dios tocó a una persona para que nos regalaran las ionizadoras que están puestas.
¿Quién usted cree que hizo eso? ¿Dios? El diablo no lo va a hacer. Antes que vinieran los movimientos telúricos, nos los dijo, y hagan esto, hagan esto, hagan esto, y ayuden a este pueblo así, así. ¿Usted cree que las tinieblas lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Pero ¿quiénes son los instrumentos para hacer eso? Nosotros, usted y yo, que somos iglesia. Si nosotros no nos movemos en esa dirección, no lo vamos a poder realizar. Pero eso es porque hay una relación con Dios. Y esa relación tiene que cultivarse. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos casamos? Y cuando somos novios. Y cuando tenemos novia. ¿Verdad que buscamos los gustitos de la novia? Y decimos, le gusta esto, le gusta este perfume, le gustan estas flores, le gusta esta película, ¿verdad? Y busca relacionarse de una manera amorosa, dulce, agradable. Así es Dios con nosotros. No solamente que tú lo hagas con Dios, a Dios le agrada que tú le hables. Hasta los sencillos chistes sanos que pasan eclesiásticamente, no los mundanos, ni los sucios, ni colorados, sino los sanos, para que haya una comunión con Él se ríe de eso. Yo he podido ver su sonrisa en mi sillón orando, y Él se goza con nosotros, y Él habla con nosotros, y nos dice las cosas. Pero ¿por qué? Porque hay una relación amistosa, hay una relación de amor, de respeto y de honra. Y así mismo tenemos que hacer con nuestro Padre, y así mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, y nuestros hijos con nosotros, porque eso corre en todas las direcciones. Y este versículo 14 que le acabo de leer, pónselo ahí, anulando el acta que nos era contraria, nos habla de una victoria eterna, que es nuestra seguridad desde ahora hasta la eternidad. Y esa seguridad es el mayor estímulo que nos hace a nosotros caminar bajo el poder de su presencia 24/7. Muchos de nosotros pensamos en las cosas de este mundo y nos ocupa el terreno del tiempo en las cosas que vivimos. Pero Dios te dice que todo esto pasará, mas su palabra permanecerá. Y eso es algo muy importante que lo entendamos, porque podemos recitar esa palabra como un estribillo, pero realmente no lo realizamos como un estilo de vida. Mire, ahora mismo, póngase a pensar el bioterrorismo que hablamos hace unas 6 semanas atrás, que Dios nos trajo la palabra. Así mismo está ocurriendo. Y la gente vive convulsionada con un miedo irracional completamente por un COVID. Y en medio de esta situación, Dios nos dio la cura del COVID. No estábamos preocupados porque le creemos a Él. Y a Él le plació darle la cura del COVID. Ya se regó el mundo entero, tranquilo. Se habla del santo, del milagro, pero no del santo. Porque esto es importante, hermano. Y mire cómo lo hace Dios, de una manera tan perfecta y exacta, que en medio de la turbación le da al pueblo cristiano, no se lo dio a los científicos, no se lo dio a John Hopkins, no se lo dio a nadie de los que pueden arriba, se lo dio a quien menos importancia el mundo le podría dar. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Porque hay una relación y Él quiere dar una seguridad a su pueblo de que Él está en medio de cualquier perturbación. Y que no importa, como le dijo Ricardo, lo que suceda, Él está en medio para bendecir nuestra vida. Y lo hace y lo seguirá haciendo. Así que esta victoria que vemos en el versículo 15, pónselo ahí, te enseña que cuando Él despojó los principados y las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, también lo quiere hacer ahora. Pero el cristiano no lo puede recibir. Las iglesias están vacías por falta de conocimiento, incluyendo algunos pastores que tienen la iglesia cejada. Es hora de que el pueblo de Cristo despierte y sepa el poder que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. No dejarse, como yo digo, comerse los dulces por las tinieblas. No dejar que el bioterrorismo, que es un miedo irrazonable, domine las mentes. Al contrario, el que venció el imperio de la muerte exhibió
públicamente la potestad del miedo y triunfó sobre ella. ¿Quieres saber cómo está marcado en la Biblia? Jesús lloró lágrimas de sangre. Cuando Él me llevó al cielo, yo vi las lágrimas de sangre. Usted no tiene una idea hasta que ve ese momento, pero yo le pido y oro a Dios porque le muestre lo que yo vi allí. Porque yo no tengo palabras suficientes para demostrarle a usted lo que yo vi allí. Pero el llorar lágrimas de sangre se refiere que los capilares, por la tensión que pasó ese varón en una carne igual a la tuya y a la mía, lloró lágrimas de sangre porque los capilares se rompieron de sus ojos. Porque la verdadera crucifixión ocurrió en Getsemaní. El acto vivencial para que el mundo lo viera fue en la cruz, para testimonio de todo el mundo. Pero Él murió en Getsemaní por obediencia al Padre. Hermano, estas son cosas grandes y profundas que el pueblo tiene que conocerlo para valorizar el regalo de Dios de la vida. Es importante que entendamos esto. La victoria tuvo que pasar y lo explica en Romanos 3:25. Romanos 3:25. Mira lo que te dice Romanos 3:25. Quiero tomar tiempo aquí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que Dios en su infinita misericordia no le tuvo en cuenta los pecados pasados, pero vio que los pecados pasados eran muerte eterna, así que decidió enviar a su Hijo para ponerlo para salvación de la humanidad. Y esa humanidad iba a poner la fe en lo que hizo Jesús cuando derramó la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó? Él miró desde los cielos eso y lo tomó por justicia. ¿Y cuándo usted dice que Jesús lo justificó en la cruz? Cuando les dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando Él dice, perdónalo porque no saben lo que hacen, justificó la humanidad pecaminosa completa y le otorgó el perdón. Por eso nosotros tenemos que aprender a perdonarnos 7 veces, sino 70 veces 7, que eso es un número infinito, para que nos podamos mantener en el poder de su presencia 24/7. Al ser justificado a causa de haber pasado los pecados por alto, la paciencia de los pecados pasados, Él toma la acción dinámica y activa de justificarnos a nosotros. La paciencia habla de que Dios miró la situación del Calvario sabiendo que la deuda fue pagada totalmente por Jesús. Quiere decir que tenía que haber una verdadera expiación del pecado y tenía que ser perfecta, y sin duda lo fue. La expiación anterior, donde los sacerdotes iban a llevar el animalito para pagar el pecado de machos cabríos, no fue suficiente para expiar el pecado. Quiere decir que Dios en su infinita misericordia por la humanidad y por amor a nosotros decidió enviar un hombre y Él encarnalizarse en ese hombre, porque Jesús era todo hombre pero también era todo Dios, y todo hombre se sometió a la voluntad del Padre para morir por nosotros, sufriendo igualmente que cualquiera de nosotros hubiera sufrido si hubiéramos ido a la cruz del Calvario. Pero Él lo hizo en favor de nosotros para que no tuviéramos que llegar a la cruz del Calvario para nuestra salvación. Porque era imposible ante la ley anterior de mosaica, la ley de Moisés, que pudiéramos ser salvos. Así que Él decidió esto para nosotros. ¿Y por qué es importante que lo estuviéramos hablando? Porque el hombre vive la vida sin valorizar lo que tiene en la vida. No reconoce el valor de la vida ni ve el propósito de la vida que tenemos aquí. El propósito de nuestra vida no está en los valores externos. No está en los valores humanísticos, no está en los valores de este mundo, está en los valores eternos que nunca van a carecer y nunca perecerán. Si eres creyente, vas a entender lo que estamos hablando. Quiere decir que era necesaria una expiación verdadera por el pecado para que nosotros tuviéramos la salvación. ¿Y qué nos otorga esa salvación?
el que Él viera lo que hizo Jesús por nosotros para ser justificado del pecado, limpiado del pecado, exonerado de la culpa. La sangre de un hombre que libertó al mundo es la sangre de Jesús. Ese requerimiento fue el necesario para que fuera la humanidad justificada cuando en fe recibe a Jesús, pero no puede solamente recibirla, sino caminar conforme a la voluntad del Padre. Y usted va a decir, es que es difícil. No es difícil. Es que tienes que aprender que relacionarse con el Padre es gozoso. Hay que aprender a relacionarse en amor, en santidad, en perdón y arrepentimiento, porque perfectos no somos, para que caminemos en esa verdad continuamente. Y cuando suene la trompeta, aunque estés durmiendo, la escucharás. Esas trompetas ya están sonando. El otro día le contaba yo a Mindy que a las 3:30 de la mañana empecé a oír la trompeta tan clara, papá. Y mira a mi esposa, y yo estoy aquí. Y el Señor me dice, tranquilo que estoy afinando. Hermano, esto es serio, esto no es juego, esto es serio. Así que entendiendo esto, tenemos que mirar al unigénito del Padre, que es Jesús. Y vamos a hablar del primer principio que tenemos que tener. El primer principio para la perfección nuestra. Hay que entender que al personarse Jesús en la tierra se identificó con la humanidad en un cuerpo carnal. ¿Para qué? Porque lo que pasó en Getsemaní, usted y yo no lo podemos ver, sino lo vamos a ver en la cruz del Calvario. Pero realmente Él murió en Getsemaní. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que antes de que ocurrieran los hechos físicos, ya ocurrieron espiritualmente. Y así es el mundo nuestro. Todo lo que va a ocurrir aquí en la tierra, ya espiritualmente ocurrió. Si nosotros entendemos esa dinámica, sabemos que tenemos el poder espiritual del cielo para poder realizar las cosas conforme a la voluntad del Padre y después ocurran en la tierra. Y es importante que lo entendamos, porque es la única forma de poder tomar dominio de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es enseñarnos la pureza y la integridad que Él tuvo en cuerpo carnal. Quiere decir, cuando Él nos dice, sé santo porque yo soy santo, quiere decir que Él lo pudo hacer en un cuerpo similar al tuyo y al mío. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios no lo puede hacer? La pureza y la integridad es un principio que la humanidad lo conoce, pero nunca lo practica. Los gobiernos están siendo corruptos. Las transacciones entre los bancos son corruptas. Y donde quiera que usted mira hay corrupción. Pero los hijos de Dios no pueden ser partícipes de esa corrupción. Porque lo que está en juego aquí es la vida eterna. Y la Biblia lo denuncia como muerte. Porque es muerte. Y muerto está Satanás. ¿Qué nos enseña ese cuerpo carnal? Que la redención por Dios nos hace ser íntegros, puros y sin pecado, en cuerpos carnales redimidos. Y es algo que debemos atesorar y mantener. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, al igual que cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, cuando yo voy a hacer algo, ¿yo consulto con Dios o lo hago y después le pregunto? Y ahí es que comete el error la gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere complacerse ellos mismos y después que Dios le diga, está bien, lo hiciste bien. Dígame usted, si usted no se somete al jefe, ¿cómo el jefe puede estar contento? Usted le va a decir al maestro, cara a cara, que lo hice creyendo que lo hacía bien y después resultó que muchas familias se afectaron. O después resultó que le sobró un dinero y dijo, sí que me lo dieron de gratis y me lo eché al bolsillo. ¿Usted cree que Dios, que pesa los espíritus, no va a saber eso? Entonces eso no es una buena relación. ¿Qué hizo Jesús? Su deidad completa se mantuvo íntegra en la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué produjo eso en Jesús para poder terminar? Completado es y poderse entregar la obra redentora del Cordero en beneficio de nosotros. Produjo la relación de obediencia, produjo madurez del carácter. ¿Y qué hizo esa madurez del carácter? Llevarlo a la estatura de un varón perfecto.
Eso es lo que Dios nos quiere llevar a ti y a mí, a la estatura de un varón perfecto en Cristo. Y solamente la obtuvo y la puede obtener en obediencia a quien tiene el poder para resolverlo todo, que es Dios. Por eso nosotros tenemos que ser dependientes de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, no independientes. Dependientes. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos sea de bendición y jamás nunca añade tristeza. Porque las bendiciones de Dios son las que siempre añaden bendición y nunca jamás tristeza. Las del hombre pueden haber bendición momentánea, pero al final del tiempo traen tristeza. Tiene que tener cuidado con eso, hermano. Así que esa obra completa de obedecer le permitió decir a él: cumplido es la obra. Cuando él dice terminado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, entrega la obra completada. Y esa obra completada es en beneficio nuestro, de autoridad y de poder. Pero aprenda y grábese esto de por seculum seculorum, para siempre, que la obediencia es lo que produce esto. Pero no es la obediencia al hombre, a la obediencia a Dios, que esto es importante. Así que por la obediencia se consigue ¿qué? Integridad. Y la integridad se obtiene solamente cuando hay obediencia continuamente a Dios. Usted puede desobedecer, se arrepiente y vuelve y obedece, porque fallamos y somos seres humanos. Pero lo importante es que busquemos esa relación de obediencia a través de un arrepentimiento. ¿Qué trajo esa obediencia? Además de la integridad, que Jesús nunca perdió su posición ni posesión. Cuando hablamos de posición, hablamos de autoridad y de poder. Y esto es importante que lo entendamos, porque eso también es válido para nosotros en el mundo terrenal que vivimos. Nuestra posición no puede negociarse con nada. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes a Dios y mantener la posición. El lugar de autoridad, el lugar de poder no es negociable con nada. Hay gente que se vende por dinero, hay gente que se vende por títulos, hay gente que se vende por posiciones. No. Usted le sirve a un Cristo vivo que todo lo sabe y dice la palabra en Proverbios 16, 3, 2, que Él pesa los espíritus. Usted no puede servirle a dos señores. Ahí está. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir una vida cristiana, caminamos en esa verdad, nos sostenemos en esa verdad, nos atrevemos a hablar esa verdad. Sí, porque es muy fácil ser cristiano a la manera del mundo. Esto no es ser cristiano. Ser cristiano es realmente vivir por la palabra. Y esa verdad tiene que ser testimonialmente presente en cada cosa que hacemos. Así que Jesús, a través de la integridad, también consiguió mantener la posesión. Y cuando nos habla de posesión, nos habla de un espacio terrenal y celestial. Quiere decir que nos habla, por lo tanto, del cielo y de la tierra. El cielo es todo lo que está sobre 6,000 pies de la tierra, que es de las nubes hacia arriba, para que tenga una idea de lo que estamos hablando. Y la tierra, de lo que está de las nubes hacia abajo, que son unos 6,000 pies aproximadamente, estratosfera. Y él adquirió toda esa autoridad, pero fue más allá, manteniendo su posesión, sino mantuvo la posesión del poder de la creación. ¿Y por qué mantuvo el poder sobrenatural de esa posesión? Porque todavía las estrellas se están formando y los espacios solares todavía están creciendo. Quiere decir que las galaxias se están multiplicando. Y él tuvo y mantiene ese poder creador continuamente para demostrar que él es todopoderoso Dios. Cuando nosotros entendemos esta inmensidad de poder y lo que Jesús ganó por tener una relación correcta con el Padre, no tenemos cuestionamiento alguno de que ningún problema que nosotros tengamos no podría ser derrotado. Lo que te parezca imposible y difícil, entiendes ahora que va a ser posible y fácil para Él.
¿Por qué? Porque Él quiere que la imposibilidad del hombre sea factiblemente real para Él demostrar su gloria sobre nosotros, porque esa es la razón existencial de nosotros sobre la faz de la tierra, viviendo en el Espíritu. Si nosotros vivimos en el Espíritu, Él tiene la oportunidad de manifestar esa gloria en favor nuestro y dar a conocer su grande nombre. Por eso el origen de la iglesia es el yo soy. Si usted mira hacia atrás cuando se vaya, va a ver escrito hace 30 años que ni siquiera yo le conocía a Él de verdad y Él me hizo escribir el yo soy. Y está escrito allá atrás. O sea, que Jesús ganó todo lo que el Padre creó. Y eso nos incluye a nosotros. Alaba al Rey si puede. Si Él nos tiene a nosotros como pertenencia fundamental para que se cumpla su propósito, entonces nuestra vida es una oportunidad de que su presencia tome lugar en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a mantener la posición como la mantuvo Jesús de gracia y verdad. La posición de gracia y verdad en nuestra vida solamente se mantiene en una relación perfecta con Él. Mire lo que, vamos a ver el versículo 15 de primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo 15. Dale un poquito para atrás, porque es importante que usted lo pueda visualizar. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Vemos que Juan da testimonio, por lo tanto que Juan el Bautista abre el camino a Jesús para cumplir el propósito del Padre en favor nuestro. Nosotros estamos aquí para que Jesús haga lo que tenga que hacer a través de nosotros y en pro a nosotros, porque caminamos en la verdad y la verdad nos hace libres. Es interesante porque Juan da esto como un testimonio, ¿verdad? Es el que yo decía, el que viene tras de mí es antes de mí. O sea, existió antes que yo porque era y es Dios. Cuando usted entiende esto, dice, wow, entonces Dios está conmigo. Yo hablo en su nombre, yo actúo en su nombre, yo decido en su nombre, yo tengo las bendiciones en su nombre. Y camino en paz y venzo la oscuridad en su nombre. Claro que sí. Eso es lo que Él quiere establecer. Y quiero que el pueblo lo obtenga. No hay otra manera. ¿Qué le permitió esto a Jesús? A la deidad que habitaba en Jesús. Que el amor de Dios hacia nosotros viniera por gracia y por verdad. Recíprocamente, nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en esa gracia y en esa verdad. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estoy yo viviendo realmente en esa gracia y verdad existencialmente y testimonialmente que el mundo lo vea? ¿O soy irresponsable con Dios? Le busco cuando tengo necesidad y cuando todo está bien me olvido. Se me ponen las cosas malas, voy otra vez. O voy a buscarlo porque alguien me empuja a que vaya a la iglesia. Tiene usted que reflexionar sobre eso. ¿Por qué? Porque se trata de la relación suya con Dios. Se trata de la sanidad suya del alma y como consecuencia todas las demás cosas. Hay gente que tiene vicio y está en la iglesia y todavía están en los vicios. ¿Por qué no vencen el vicio? Porque no han entregado su vida realmente a Dios. No han tenido la relación con Dios correctamente. Y no lo hago en forma de crítica porque el que le hablo a ustedes fue alcohólico. Y si Dios me libertó del alcoholismo y del cigarrillo, ya el cigarrillo no me llegaba, hermano. Usaba tabaco, yo no sé cómo mi esposa me aguantaba con la peste a tabaco. Tabaco negro de Cuba. Yo lo mandaba a buscar. Eso apesta como es. O sea que le estoy hablando de algo que he vivido, hermano. No que nadie me dijo. No que lo estudié, no. Lo he vivido. Por supuesto lo estudié. Pero lo he vivido. Somos íntegros en nuestro estilo de vida. Porque estos son atributos de Dios y vienen a residir en nuestra vida por causa de lo que tú y yo hemos creído y decidido hacer. Porque tú vas a hacer lo que tú creas. Tú coges esta Biblia y la empiezas a leer
Y tú vas a obedecer lo que entendiste de aquí, lo que no entendiste o no quisiste entender, o el diablo te lo quitó de la mente, no lo vas a hacer. Y vas a seguir en lo mismo. Pero cuando tú decides, ¿sabes qué? Yo creo esta palabra de tapa a tapa hasta los mapas. Y de tapa a tapa lo voy a cubrir, lo voy a hacer. Y cuando tú decides hacerlo, entonces tienes la autoridad, tienes posición y posesión de todo lo que tengas que hacer. Porque la gracia y la verdad te va a arropar, pero es un acto decisional tuyo. Hay gente que quiere coger lo mejor de los dos mundos y tiene un pie aquí en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Sabes qué? No tienes nada, muerte. Sí, pero es tu decisión. Por eso estamos hablando de esta palabra, es tu decisión. Es muy importante que lo entendamos y lo practiquemos. Mira el versículo 16 de Primera de Juan, te dice claramente, y esto habla de la plenitud, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Y esto es bien importante que lo entendamos. Cuando tomamos la plenitud de todo, se refiere que toda la humanidad, esa plenitud está disponible para toda la humanidad que le cree. Quiere decir que cuando nos habla de esto, habla de una función, que es darnos la plenitud para nosotros. Es llenarlo todo en todo, por su gracia, bondad y poder. Vivir en gracia, bondad y poder es la plenitud que es dada en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tengamos adverso contra nosotros ya está derrotado. No es a tu manera, es a la manera de Dios, pero tú tienes que tomar la decisión cómo lo vas a hacer, porque es Dios a través de ti. Mira, hermano, yo no puedo todavía pensar cómo es posible que las iglesias estén llenas de ansiedades. Es inconcebible ver la tristeza en que están viviendo. Es inconcebible todavía más que vivan con el miedo del bioterrorismo. Es increíble que todavía vivan en la angustia teniéndole miedo a un COVID-19. La iglesia tiene el poder de vencer la muerte y todavía están viviendo a través de todo esto porque el imperio de la muerte está viviendo en su corazón cuando Él derrotó la muerte. ¿Cómo es posible que estén viviendo con ese miedo? ¿Cómo es posible que no se atrevan a ir a la iglesia? ¿Cómo es posible que habiendo una iglesia descontaminada científicamente y espiritualmente tengan miedo todavía para llegar? Es inconcebible, hermano. Es inconcebible. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Amós. Y realmente está pasando. Gloria a Dios porque la mayor parte de los que estamos aquí vencimos ese miedo. Y sabemos hacia dónde vamos. Dese un aplauso, claro que sí. Mire, cuando nosotros reconocemos la plenitud de Jesús, que es dada para sus hijos, que somos nosotros, buscamos la perfección en Jesús y todas las obras que nos eran contrarias quedan destruidas. Y esto es importante que usted lo entienda. Todas las obras que nos eran contrarias son destruidas. Que eso sea un axioma de vida para usted. ¿Por qué? Porque se construye un patrón de vida espiritual de perfección, poder y autoridad. Cójalo y grábelo. Porque se construye un patrón de vida espiritual en el creyente de perfección, poder y autoridad. Quiere decir que usted tiene autoridad sobre todas las circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Si usted se cimenta sólidamente en esta verdad, usted jamás, nunca será derrotado. Porque incluyendo la muerte, tiene poder para vencer la muerte. ¿O no ha levantado Jesús a muertos aquí? El primer milagro más grande que Jesús hizo conmigo fue levantar un cadáver que yo mismo como médico lo certifiqué. Eso no está para mí nada más, está para usted que le cree. Pero tiene que creerlo. Si usted no lo cree y vive por ello, nunca lo va a resolver. Trate de usted ganar un maratón sin entrenarse. No va a ganar el maratón nunca. Trate de usted ganar 150 metros en velocidad si nunca practica 150 metros en velocidad. Tiene que crear músculos espirituales y se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esto es sencillo, pero usted tiene que meterse. Lo primero que hizo Jesús, mire, cójase el ejemplo de Jesús, porque nuestra relación
tiene que estar dentro del conocimiento de lo que es Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Cumplir con los requisitos de la ley mosaica, que eran 613 estatutos y leyes y mandamientos. Y era difícil, pero él los cumplió para que los judíos vieran que él cumplía con la ley mosaica. Y lo hizo perfectamente. Pero entonces hizo más. En obediencia al Padre, tuvo la oportunidad de entregarse completamente en obediencia al Padre para poder crear un nuevo pacto y mejor pacto que el que tenían los judíos antes. Porque era difícil que cumpliendo 613 estatutos y mandamientos se salvara, porque era difícil. Pero ¿qué pasó? Él trajo un mejor pacto a través de vencer el cumplimiento de la ley mosaica y hacer un mejor pacto para que tú y yo, mirando a Jesús en la cruz del Calvario, pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. Pero tuvo que vencer la ley mosaica, que era bien difícil. ¿Y qué pasó? Trajo un mejor pacto. Mira Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Sí, Hebreos 8:6. Mira lo que te dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es un pacto sacerdotal que está describiendo Pablo para que entendamos el nuevo oficio sacerdotal que está relacionada en lo que él hizo en Juan capítulo 1, versículo 17. Les voy a leer otra vez. Ponme Juan capítulo 1, versículo 17. Pues por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿qué? De Jesucristo. ¿Lo entendió ahora claro? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad por la que tú y yo vivimos vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nuestra relación dinámica y activa tiene que estar alineada a Jesús, necesariamente. Ese es el primer principio. Vamos al segundo principio. Quiero avanzar con esto. El segundo principio es muy importante porque es para poder vivir en la gracia y en la plenitud total. Sabemos que la vida de Jesús nos limpió del pecado y fuimos aceptados por el Padre como un pago por que habíamos caminado rebelde en nuestros caminos. Y a base de lo que hizo Jesús, la rebeldía de nuestros caminos fue perdonada. Eso lo vamos a entender cuando miramos el mejor pacto. Ahora, hay algo más grande todavía. Él quiere darnos la plenitud. Y la plenitud está en conocer lo que es la cruz del Calvario. Esto es bien importante, porque esa plenitud es la que nos hace vivir todo el esplendor de su gloria sobre la faz de la tierra. ¿Qué nos está hablando esto? Cuando vemos la cruz, mire esa que está ahí, que muchas cruces hay mal hechas en este mundo. El otro día estaba mirando una que está la cruz por el mismo medio. No. La cruz es similar a la silueta humana. Miren la mía. ¿Ves que de aquí para acá es más cortito y de aquí para abajo es más largo? Esa es la cruz. Diseño anatómico de lo que es la cruz somos tú y yo. Somos diseño anatómico de lo que es la cruz tú y yo. Abra sus manos y mídase. Es la cruz. Entonces, ¿cómo usted le puede decir que usted viene del mono? ¿Se da cuenta de la ignorancia de este mundo? Y así mucho más, pero ese no es el tema. Bueno, vamos a seguir. Esa cruz tiene una altura. Si usted la mira, tiene una altura, tiene una anchura y tiene una profundidad. Cuando tú miras a altura, estás hablando de la parte de arriba de tu cabeza. Esto nos habla de la comunión directa con el Padre, en continua obediencia, sin fallar ante los ojos de Dios. No lo que te diga el mundo, porque a mí me llamó fulano, porque a mí llamó esto, porque aquel me dijo lo otro. No. La relación con Dios es lo que manda aquí, hermano. Lo que Dios dice aquí. Esto es bien importante. Porque somos a la medida de Dios, como dice la pastora. Mira la cruz. Y cuando usted mira la cruz, usted va a ver la anchura. La anchura habla de la parte horizontal. Y cuando usted tira una línea horizontal sobre la faz de la tierra, esa línea va a cruzar el globo terráqueo completo. Y usted hace así.
se extiende a ambos lados, izquierda y derecha, izquierda. Y cubre por completo el globo terráqueo. Quiere decir que esto nos habla de vencer todo lo que está sobre la faz de la tierra. Oyó, vencer todo lo que está sobre la faz de la tierra, sean vicios, sean potestades, sean enfermedades, sea dolencia, lo que sea, usted va a tener la autoridad de vencerlo. Hay que entender lo que es esto. Por eso la cruz es importante. Y usted sigue mirando esto y usted va a ver que esa línea horizontal tiene el poder revelador, oiga esto bien, de que todas las cosas que van a ocurrir sobre la faz de la tierra le sean reveladas a sus hijos. Por eso usted ve que él nos dice, va a ocurrir esto, a lo que lo otro, y hay que hacer esto, llama a tal sitio, a aquel que haga lo otro, porque es que cuando la cruz se vive, se revela todo lo que hay aquí y lo que hay acá. Porque viene de comunión con el Padre, en el perfecto diseño nuestro, de comunión con Él, para que Él pueda avisar a los entendidos y a los seleccionados por Él, para que reciban la bendición de ser protegidos. Les decía yo el martes pasado, que cuando fuimos a Ponce, que ya el Señor nos había hablado, habían 6 casas caídas, pero una casa en el medio de ellas estaba perfectamente bien. Quiere decir que Dios guarda lo suyo. Y a todos los otros le pusimos casetas de campaña en el parquecito que estábamos, pero esa gente tenían de todo allí. Y una de las cosas que me llamó curiosidad era que tenían agua y tenían luz. Y las otras casas, ¿de dónde estaban? No tenían ni luz ni agua. ¿Cómo es eso? ¿Se da cuenta que Dios quiere que usted viva la plenitud completa de Él? Y esa familia estaba allí dándole gracias. Y cuando llego allí, los primeros que vinieron a ayudarme a montar la caseta eran ellos que lo tenían todo. Porque le sirve a un Cristo vivo. Cuando aquella señora me recibe, yo le dije, el Señor me mostró quién era usted. Usted es pastor y es médico. Ella no sabe mi nombre. ¿Quién se lo dio? Dios. Y su casa estaba inmaculada. Y las otras se cayeron. Se cayeron y se quedaron sin luz y sin agua. ¿Se da cuenta usted por qué Dios quiere que usted conozca la plenitud? Pues eso solamente lo da Dios, pero hay que vivir la cruz, que es importante. Así que cuando usted entiende esto, sabe que al Dios mostrar la plenitud completa y vivir en obediencia y verdad, va a producir que usted pueda derrotar todo tipo de tinieblas. Y Dios le revela lo que las tinieblas van a hacer para que usted derrote las tinieblas. Ellas no van a sorprenderle nunca en su vida. Usted va a sorprender las tinieblas. Si usted sigue mirando esa cruz, usted ve que la parte más larga está hacia abajo. Eso nos habla a nosotros de profundidad. Y la profundidad nos habla de que en la profundidad de esta tierra, donde está el diseño del lago que arde de azufre, que es para aquellos que están en muerte espiritual, cuya condenación ya está decretada para vivir ahí, nos habla de que tenemos autoridad contra toda potestad de tiniebla. Toda potestad de tiniebla. Por lo tanto, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, lo dice la palabra. ¿Por qué no pueden prevalecer? Porque la iglesia vive la cruz de Cristo. Y tiene autoridad con esa profundidad de saber hasta los engendros demoníacos que salen de la tierra para atacar la gente que vive en la tierra. Por eso usted ve que cuando yo le digo, se libertaron 5 pichones así, ya están avisados porque Dios lo habla. ¿Para qué? Para que tomemos las medidas correctivas y la iglesia no caiga contaminada con esas potestades. ¿Me entendió? No todos son demonios, pero sí hay demonios que quieren hacer daño para aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Y esto es importante que usted lo tenga meridianamente claro, porque ninguna potestad ni tiniebla podrá derrotar a los hijos de Dios. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Usted y yo. No es estas 4 paredes. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Es bien importante que usted lo sepa y se pare derecho. Romanos 8, 38 y 39.
Mire cómo te lo explica Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y mire el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, vemos, cuando usted analiza estos dos versículos de Romanos 8, que es el libro de la justificación, y le digo que se lo aprenda de memoria, porque este libro le va a ayudar mucho. Y usted se va a solidificar en la justificación del Padre para que usted sepa que usted tiene derecho a poseer la plenitud completa de Cristo sobre la faz de la tierra. Cuando analizamos vemos esto, vamos a ver que el amor sacrificial de Cristo es mayor que todo lo existencialmente presente sobre la faz de la tierra. Y prohibido olvidarse esto, que hay que mantener la unidad de nosotros, manteniendo la armadura agarrada por todas las áreas de nuestra vida. Es más, vamos a buscar Efesios 6, 12 al 19. Esto es importante porque a veces nos damos por sentado muchas cosas que fallamos y no podemos darnos el lujo de fallar. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar todos los dardos del maligno. Y el 17, y tomad el yelmo ¿qué? De la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el 18, y orando en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que esta batalla se gana de rodillas, porque de rodillas somos más altos. Cuando usted va de rodillas al maestro y usted ora e intercede, y dicho sea de paso, quiero aprovechar que nos vamos a reunir a las 9 el domingo que viene para estar intercediendo por el culto y por las vidas. Así que los intercesores pongan sus oídos para que lleguen temprano. Sé que el enemigo no va a querer, pero usted sí va a poder porque usted es más grande y pisa con el calcañal al enemigo y se levanta temprano. Para que venga a interceder. Y es importante que lo practiquemos, porque la intercesión es la que hace que Dios invada la tierra en cumplimiento de lo que tú y yo pedimos. El aspecto legal espiritual de esta tierra lo sometemos nosotros a través de la oración para que el enemigo tenga que huir y irse de aquí, irse del espacio que está ocupando. Esto es importante que lo entendamos. Tercer principio, para vivir en gracia y verdad, que es un regalo de Dios. Sabemos que Dios nos da la vida y nos perdonó por los pecados, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, es importante esto, que el arrepentimiento es necesario, así como el perdón. Gracias. Es importante que entendamos, gracias. Dame. Gracias, Manuel. Es importante que entendamos que el arrepentimiento es una herramienta necesaria, así como saber perdonar a quienes los ofenden. Porque es de la misma forma que Dios ganó y derrotó en la cruz del Calvario todas las potestades, triunfando sobre ellas. De esa misma forma, cuando vivimos como cristianos la cruz, tenemos que vivir en arrepentimiento, que no hay sustitución de los errores cometidos y perdonándonos unos a los otros. Proverbios 16:2 dice que todos los caminos en el hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Quiere decir
que hay gente que hace las cosas diciendo que son buenas, pero llevan una agenda escondida o un propósito que Dios no está. Y Dios, que todo lo sabe, no le es agradable ese estilo de vida. Si usted ha escuchado que alguien lo llama y no es el pastor de esta casa para otras cosas, sepa usted que Dios no está en el asunto. Porque Dios pesa los espíritus y conoce todo. Y el proselitismo es inaceptable delante de Dios y es un pecado. La Biblia lo dice. Así que es importante que entendamos que este principio, para poder vivir en la gracia y la verdad, en autoridad y poder, tenemos que mantenernos arrepentidos de toda obra pecaminosa y perdonar. Y no actuar con pecaminosidad o con obras de hombre donde Dios no está. Sí, porque hay gente que lo llama para ofrecerle, si no necesitas dinero o lo que sea, no. Ahí está Dios. Mire, le voy a hacer un ejemplo. A veces yo veo gente pidiendo en la calle. Yo le pregunto a Dios, Señor, ¿le doy algo o no le doy? ¿Sabe que siempre que el Señor me dice, dale algo, es algo para atraerlo y darle la palabra? No es la pesetita o el pesito, no. Es para que Él reciba la palabra. Si no le tiene Dios ninguna palabra, me dice, no le des nada. Y hago así. ¿Se da cuenta? No es obra de hombre, es obra de Dios lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, es importante que vivamos arrepentidos del pecado, que sepamos perdonar y caminar conforme a la motivación de Dios, porque Él pesa los espíritus. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová. Ponme ahí, Gabriela, por favor. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Quiere decir que cuando tú persistes en hacer obra de hombre y no quieres escuchar lo que el Espíritu te dice, te tornas altivo y orgulloso porque crees saber todo. ¿Y sabes qué? No sabes nada. Porque Dios no está en el asunto del intelecto humano. Dios está en la obediencia a la palabra de Dios y obediencia al Espíritu Santo. Por eso mucha gente dice, estoy escuchando la voz de Dios y lo que están escuchando es las tinieblas. Y creen escuchar a Dios. Mira, hermano, no es así. Yo le puedo decir a usted que la voz de Satanás se parece a la de Dios, sí, pero hay una grandísima diferencia. Satanás te puede venir con una premisa cierta, pero al final te dice mentira. Pero Dios te llega a la premisa y al final cierto siempre. Ahora tienes que meterte con la palabra para poderlo conocer, porque si no vas a ser engañado. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. ¿Por qué la apostasía está tomando tanto lugar? Porque está engañando a la gente. Y aquí en esta iglesia se dijo hace meses atrás que eso iba a pasar y ciertamente así pasó. Isaías es un ejemplo de eso, que está aquí. Y 2 o 3 más. Y lo habló Dios. ¿Por qué? Porque Dios es avisado. ¿Por qué? Porque la plenitud de la cruz opera en esta iglesia. Para la gloria de su nombre. Y ya hay 2 o 3 que ya están en esa plenitud. Sigan esa relación con Dios porque usted la va a recibir. Yo tengo gente que me ha dicho de ustedes lo que va a ocurrir y yo me quedo callado, sí, así es. Y así mismo ocurre. Y yo quiero y anhelo y oro porque todos ustedes lo tengan. Que tengan mucho en esa plenitud, mucho. Porque más pueblos van a poder ayudar. Y la idea es que estamos en la recta final y el tiempo de la gracia se acorta. Para cuando estemos listos de irnos, pues mire, todo el mundo escucha esa trompeta. Y oro porque toda la iglesia sea levantada, hermano. Porque eso es lo que yo oro. Y la pastora y yo. ¿Qué pasa cuando estamos en esa dimensión que dice Proverbios 16:5? Abominación a Jehová todo altivo, ciertamente no quedará impune. Esto nos enseña que tenemos que ser responsables en lo que hablamos, en lo que pensamos y en lo que decimos. Esas 3 cosas son muy importantes. Porque a veces hablamos con motivaciones equivocadas porque nuestras emociones no han sido redimidas. Cuando la persona no es sana completamente porque no se somete al carácter, a la obediencia de Dios, su carácter es inmaduro y habla por cuenta propia y dice, Dios me dice y Dios no está. No, porque yo escuché que Dios me dijo y Dios no está.
Y usted sencillamente lo corrobora con la palabra y dice, ¿dónde está eso en la palabra? Ah, yo no sé. Entonces Dios te va a hablar y dice, no está en la palabra. Hello, ¿de qué tú estás hablando? Y usted se da cuenta cómo la apostasía ha ganado terreno dentro de la iglesia. Cómo la apostasía está dominando los pastores. Mire cómo lo estoy hablando. Y si eso a los pastores, ¿qué será para la filigresía? Mire cómo estamos viviendo, hermano. Es hora que despertemos y nos pongamos para nuestro número. Y quiero cerrar con estas preguntas. Sencilla. Quiero que usted reflexione porque voy a orar por esto. Y quiero que me ayude en esta reflexión porque es para beneficio de todos. ¿Qué haremos con este generoso regalo de gracia de vida que Dios nos da? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida con este regalo que Dios me da? ¿Buscaremos a Dios y nos arrepentimos de los malos caminos? ¿Estaré yo dispuesto a enderezar mi camino conforme a la voluntad de Dios? Porque estamos a tiempo, hermano. Mientras tengamos vida, podamos ver con nuestros ojos lo que está ocurriendo, tenemos tiempo de arrepentirnos. Otra pregunta importante. ¿Busco yo la perfección de Dios a través de la cruz? ¿Busco yo que esa cruz, conociendo la altura, profundidad y anchura, se plasme en mi alma para yo caminar buscando esa legítima profundidad, altura y anchura? Yo estoy dispuesto a buscarla. Yo estoy dispuesto a realizarla. La última pregunta, pero no menos importante. Todo mi ser, alaba en espíritu y en verdad al Dios que me creó. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque al final, el que nos va a levantar de esta tierra se llama Dios. Y el sello de salvación lo tenemos que mantener vigente. Si nosotros no mantenemos la vigencia de ese sello, hermano, entonces, ¿para qué hemos vivido en la tierra? Si la palabra me dice claramente que todo pasará, mas mi palabra permanecerá, ¿podré yo estar apegado a cosas terrenales y no mirar a algo más grande y poderoso y eterno, como es la salvación en las mansiones celestiales? Yo estuve en el cielo, hermano. Yo estuve en el cielo porque estuve muerto aquí en la tierra. Y en el cielo yo no tengo palabras para describirle a usted la grandeza de lo que es el cielo. Pero le voy a decir algo. Yo miraba a distancia, no sé cuántas millas, y se veía lo que ocurría. Y usted va a decir, ¿por qué eso es así? Y yo le pregunté, y él me dijo, porque yo soy transparente. Tenga usted entendido lo que él le quiere decir. ¿Entendió? ¿Verdad que no entendió mucho? Pero él me dijo, porque yo soy transparente. Y Él nos está llamando a eso, a que seamos transparentes, que seamos puros, íntegros, para que podamos andar en su verdad. Y hoy esta palabra que es reflexiva y que es la relación del Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo, nosotros la tenemos que vivir en la faz de la tierra similarmente como Jesús la vivió con el Padre y Dios con el Hijo. Tú y yo la tenemos que vivir con Dios Padre Todopoderoso y con su Hijo, pero tenemos que dar testimonio fehaciente de que nos comportamos así con nuestros hijos. Nos relacionamos así con nuestras esposas y las esposas con los esposos, similarmente, porque esa transparencia de verdad tiene que estar vivencialmente presente todos los días de nuestra vida. No hay nada que tú vayas a encomendar y hacer que Él no te mande, aunque te parezca imposible, que no sea posible. Nada. ¿Puede usted imaginarse yo como médico certificar un cadáver? Se va todo el mundo. Me quedo yo con los familiares y los vecinos que estaban allí para llenar los papeles y de momento me dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Usted puede imaginarse eso, porque yo lo viví. Y uno de ellos ocurrió aquí en Guaynabo, el primero que levantó. O sea, mire lo que le estoy hablando. Hay que creer de verdad, porque para Él nada le es imposible.
Tampoco tus situaciones, por difíciles que sean, porque tú lo veas imposible, serán difíciles para Él. Para ti y para mí, como seres humanos que somos imperfectos y débiles y frágiles, son difíciles e imposibles. Pero para Él no. Para Él nada es imposible. Piense usted, ¿cómo a través de un ojo de vidrio puede una persona leer? Yo fui a Camuy y a mí me pasó eso con una persona. Tápale el ojo bueno y lee con el ojo de vidrio, después de inspeccionar el ojo de vidrio. Y le podría contar miles y miles de milagros así. Solamente quiero que reflexione sobre eso, para que usted pueda ver la grandeza de lo que es el poder de Dios. Y lo grande de todo esto es que Él quiere darle ese poder a su pueblo. Usted como iglesia y yo nos los quiere dar. ¿Usted quiere eso? ¿Usted está dispuesto a vivir la cruz? Usted lo va a recibir. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por eso. Adoración puede pasar. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he dado tu palabra como me la has dado. Ni le he puesto ni le he quitado. Pero te pido que sobrenaturalmente tú hagas una visitación sobre tus hijos, para que ellos sean sellados por esta cruz y el poder de tu sangre redentora venga sobre ellos como un sello, de tal manera, Señor, que ellos puedan ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú nos amas. Háblale, enséñale, santifícalo, para que ellos también se santifiquen contigo y puedan ser una sola carne como Jesús fue con el Padre. Seamos uno juntamente contigo a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. En esta mañana, Señor, ya casi en esta tarde, venimos a clamar a ti para que seamos sellados juntamente contigo de tal manera que el propósito y destino para lo cual hemos sido creados se cumpla sobre nuestra vida. Sí, en esta mañana te pedimos, Señor, que una unción sobrenatural venga sobre cada uno de nosotros y ese poder quede instalado de tal manera que podamos, Señor, ser sellados contigo. Antes de dar la orden y desatar el poder que va a caer, yo quiero pedirle que si hay alguno que ustedes no han recibido el Espíritu Santo o no han hecho profesión públicamente hacia el Padre Celestial, la haga conmigo. Si usted no lo ha hecho, levante su mano y hágalo, porque este es un momento para hacerlo. Aquellos que están por internet, levante su mano. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento abro la puerta de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, deme un minuto más para orar por usted. Padre, tus hijos han recibido el Espíritu Santo. Y oro, ato y cancelo todo espíritu familiar que en el pasado lo vinculaba al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que ellos reciben el nuevo dueño llamado Jesús. Y como tal le mostrará el significado de la cruz, que es un gozo pleno de paz y sabiduría, para que puedan perseverar sobre la faz de la tierra en autoridad y poder, de tal manera que de ningún bien carezca y todas las cosas caminen para bien, porque les serán prosperados todos sus caminos, así como han sido prosperados en su alma. Hemos orado en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión, porque están por internet y vamos a adorar al Rey de Reyes.